Un saludo muy cordial a todos los participantes en este Congreso de Comunicación y Pensamientos, mi segunda ponencia en este simposio concreto. Soy Isidro Catela, doctor en comunicación, perteneciente al Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Mis especialidades son Humanidades Digitales por un lado y Comunicación y Hecho Religioso por el otro. Esta segunda ponencia se titula Frutos digitales de la Jornada Mundial de la Juventud, en concreto la Jornada Mundial de la Juventud 2011, que se celebró en Madrid, y un análisis de caso, el caso de Imisión, una plataforma digital de la que les voy a hablar a continuación. Mi ponencia se divide en dos partes. Una primera, que desde la revisión bibliográfica de las investigaciones más recientes trata de responder a la pregunta acerca de si es posible hablar de comunidades digitales y en qué sentido, especialmente comunidades juveniles en el entorno de evangelización, un entorno explícitamente de evangelización, y una segunda que analiza el caso de una comunidad digital surgida a raíz de un gran evento religioso como es la Jornada Mundial de la Juventud. En este sentido, Imisión se presenta como propuesta y como desafío al mismo tiempo a cuantos sostienen que las nuevas masas que nacen y se despliegan en red desde la red de redes pues no son propicias para los vínculos personales ni para desarrollar, diríamos, ningún discurso público a medio y largo plazo. En este sentido, sostiene el popular filósofo norcoreano Byung-Chul Han que las nuevas masas, lo desarrolla en su libro Enjambre Digital, se caracterizan por congregar a personas heterogéneas de forma volátil sin que entre ellos sea posible generar comunidad alguna. Diría que no son aptas para articular ningún discurso serio, ningún discurso público que a medio o largo plazo vaya a ser, diríamos, relevante por un lado para la opinión pública, ni incidente para la vida de nadie. Porque, sostiene Han, no cultivan la interioridad. Bueno, pues Imisión es un ejemplo de resistencia creativa. Es verdad que en muchos casos es como dice Han, pero Imisión es un ejemplo de desafío, un caso de éxito contra la sentencia de Han, que suele cumplirse cuando hablamos de colectivos, diríamos, con pretensiones políticas. Veamos cómo se han desarrollado los ejemplos del 15M o de las primaveras árabes en cuanto a las comunidades en la red, pero que no que hayan dado lugar a otras plataformas diferentes, pero que no se ajusta a los cánones cuando hablamos de comunidades digitales en las que se expresa y se comparte la fe, en este caso con un evidente propósito evangelizador que no se esconde. Mi ponencia analiza, por un lado, las características de una de esas comunidades virtuales, Imisión, que nace como fruto de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Madrid en el año 2011. En este sentido, entender su identidad es fundamental para analizar sus objetivos y ver en qué medida se cumplen o no se cumplen. Del caso de la plataforma Imisión, digamos exhaustivo lógicamente en la ponencia que tendrán escrita, destaco aquí 10 claves a modo de resumen y también como incentivos para la discusión posterior. 10 grandes ideas. Uno, las posibilidades del evento masivo. Ahora que estamos confinados, reflexionar sobre el evento de masas. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, una intuición del Papa Juan Pablo II, han dado frutos tangibles y novedosos en la medida en que algunas de ellas han coincidido con la fundación y el desarrollo del sexto continente. Pero siempre vamos buscando un fruto más tangible en cuanto a incorporación de vida cristiana, en cuanto a vocaciones a la vida religiosa, a la vida matrimonial, etcétera, etcétera. Y son más excepcionales y por eso más interesantes para el análisis en las comunidades que encajan perfectamente en el estudio, en un análisis como este. En segundo lugar, la naturaleza misionera. La misión de la Iglesia es evangelizar, existe para evangelizar. De ahí se derivan actividades varias, muy diferentes, desde hacer pozos hasta atender enfermos, hasta prestar sus seminarios para los enfermos del COVID-19. Pero siempre en función de la primera. Lo enmarcan en Imisión con los conocidos versículos del Evangelio de Marcos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, Marcos 16:15. Misión en el centro. 3. La posible y necesaria comunidad en red. Uno de los frutos tangibles es la creación de la comunidad en red, Imisión. Imisión nace con la pretensión de comunidad en la red, comunidad virtual entendida como vamos a explicar ahora, afirmando contra los que sostienen que esto no es posible, pues para hacerla perdurar en el tiempo, ¿no? Y empeñándose en que una de las claves precisamente sea, como vamos a ver ahora también, el retorno, diríamos, de la experiencia presencial, virtual, presencial.
que no se quede ni mucho menos en la nube, que no vivamos ni mucho menos una fe solo en la nube, porque la nube es muy importante. Cuarto, la fuerza del testimonio. Vemos que la Iglesia, como primer medio de evangelización, consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiano, nos dice en la Evangelii Nuntiandi, ¿no? Aparece en la encíclica Evangelii Nuntiandi. Los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin nuestro testimonio explícito en la red. Es esa famosa frase atribuida a Pablo VI, donde dice que nuestro tiempo entiende mejor a los testigos que a los maestros, entiende mejor el testimonio, a los testigos que a los maestros. Y si entiende a los maestros es porque son testigos en esa relación. Entonces el testimonio es fundamental en la articulación de una comunidad que se separa de la lógica mercantil de la red, más likes, más seguidores, más visitas, ¿vale? Que entienden que eso no es más que una nueva forma de idolatría y donde se pretende provocar desde lo digital el encuentro presencial. Vamos con la quinta, que analiza esto, ¿no? Sería la dinámica presencial, virtual, presencial, que funciona muy bien con los jóvenes. Nace de un encuentro masivo con sus características, ¿no?, que se repiten desde la JMJ del año 89 en Santiago de Compostela. Son unas características muy concretas durante una semana, que luego se articula en torno a una comunidad virtual, que es enorme también, y que propicia, muy viva en los primeros años, ahora menos, pero encuentros ahora ya sí más limitados, a veces personalizados, casi como si de una experiencia evangélica de Maús se tratara, ¿no? Luego va de esa dinámica de presencial, un gran evento, virtual, la comunidad, a propiciar los encuentros presenciales. El espíritu de comunión estaría en sexto lugar, aglutina personas de distintas familias religiosas como signo de la comunión a la que se sienten llamados en el continente digital. Algunos de sus cofundadores y personas que más han estado metidas en ellos pues lo explicitan muy bien. Siskia Valladares, la conocida como monja tuitera, SM Dani, ¿no? Dani Pajuelo, religioso marianista, que es youtuber, rapero, que se codea con Auronplay, que es un referente católico a la hora de la inculturación del hecho religioso en el continente digital, ¿vale? Hablemos de esto precisamente. 7. Inculturación digital, ¿no? Nos decía Juan Pablo II en el rápido desarrollo: la Iglesia no está llamada solamente a usar los medios de comunicación para difundir, sino sobre todo y más que nunca para integrar el mensaje en la nueva cultura. Es la cuestión de la nueva narrativa e inculturación, porque la Iglesia advierte que el uso de las técnicas y las tecnologías nuevas forman parte de su propia misión en el tercer milenio, mediante una inculturación, es decir, la creación de una nueva narrativa. 8. Internet no se concibe ni misión como un medio más, ni siquiera es un medio, es un lugar. No es solo un instrumento, es un lugar habitado, dicen en Misión, ¿eh? Se trata de evangelizar en Internet, y ellos lo hacen desde esta plataforma y desde las redes sociales, no tanto de usar Internet para evangelizar, ¿eh? 9. Formación permanente, que es clave relacionarlo con la idea de presencialidad que veíamos antes. Son frecuentes sus congresos, que tratan de mantenerlos anualmente, y los cursos que ofrecen de formación siempre en dos claves: formación para la mejora técnica, para estar a la última técnicamente, ¿no? Aquella línea por analogía que decía el cardenal Herrera Oria: un periódico debe ser periódico y luego además católico. Bueno, pues debemos manejar perfectamente las claves de los lenguajes y después además también y de forma imbricada servir a la evangelización en el caso confesional, que sea una propuesta abiertamente confesional. Luego tendremos una clave técnica y la clave evangelizadora, que no van aparte, que van unidas, ¿eh? Y por último, la caridad, que es un concepto muy caído en desuso, estigmatizado, sustituido por una solidaridad líquida. Sin embargo, caritas, amor, dice Benedicto XVI en Deus Caritas es caridad nunca. La caridad nunca es superflua. La caritas nunca es superflua. No hay Estado que pueda con todo, y sobre todo que pueda con el amor, con el sufrimiento humano. Siempre será necesario, ¿no?, lo genuinamente humano, ¿no? Byung-Chul Han, el filósofo que he citado antes, analiza las llamadas shit storms o tormentas de mierda, literalmente, que él traduce más finamente en sus obras como oleadas de indignación. Este fenómeno que tanto se produce en redes sociales y que Misión, desde su propia naturaleza del encendimiento, de la llamada a la ira, ¿no?, que se van enredando cada vez más y más en la lógica de las redes. Y Misión llama a separarse por completo de esto. Dicen literalmente que la soberbia, la división y las críticas sin caridad hacia la persona, crítica a la idea pero nunca
ad hominem en los argumentos, ¿vale? Y más entre cristianos provocan, dicen ellos, el escandaloso espectáculo que engendra escepticismo y a veces hasta ateísmos, ¿no? Construir iglesia es trabajar por la unión en la diversidad desde la caridad. Aquí. Bueno, habría que ponerles puntos suspensivos. Y Misión ha sido una plataforma que ha dado mucho fruto, que lo sigue dando sobre todo a nivel individual en sus miembros, porque la primera sorpresa que se pueden llevar si entran en las redes de Misión es que no le sigue mucha gente, pero individualmente a los que están detrás sí. Es decir, es una propuesta más transversal, no de crear una plataforma a la que vayan todos, se sabe que mucha gente no va a ir, sino de, en el concepto de iglesia en salida que tanto maneja el Papa Francisco, vamos nosotros, y así pues nos encontramos, eso sí, con cifras de ese Medani más de 50.000 seguidores solo en Twitter. En fin, lo de YouTube es de otro nivel, o Siskia la monja tuitera por encima de los 65.000. Formas de expresar lo religioso, en este caso lo específicamente evangelizador, y con el propósito conseguido de formar una verdadera comunidad en red. Muchas gracias.